Hubo un momento en que tres hermanos dominaron la música mundial de una forma que pocos artistas han logrado. No eran los Beatles, no era Elvis Presley, no era Michael Jackson. Eran tres hermanos que comenzaron cantando siendo niños para ayudar a su familia. Tres hermanos que pasaron de actuar en pequeños teatros a vender más de 220 millones de discos en todo el mundo. Tres hermanos que escribieron algunas de las canciones más famosas de la historia. Pero también fueron tres hermanos que conocieron el rechazo, la traición, la depresión, la adicción y la muerte. Porque detrás de canciones como Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, Too Much Heaven y Massachusetts, existía una historia mucho más oscura de lo que la mayoría imagina. Una historia donde la fama estuvo a punto de destruir todo lo que habían construido. Una historia donde el mundo pasó de adorarlos a odiarlos. Y donde dos de los tres hermanos terminaron muriendo antes de tiempo. Esta es la verdadera historia detrás de los Bee Gees. Esto es Pink Floyd Music, la música como nunca te la contaron. Todo comenzó en la isla de Man, un pequeño territorio ubicado entre Inglaterra e Irlanda. Ahí nació Barry Gibb el 1 de septiembre de 1946. Después llegaron los gemelos, Robin y Maurice Gibb, nacidos el 22 de diciembre de 1949. Y desde pequeños los tres dormían en la misma habitación, lo que hizo que desarrollaran una conexión muy distinta a la de otros hermanos. Mientras que el cuarto hermano, Andy Gibb, no había nacido aún en esta etapa, pero años después también se convertiría en una estrella mundial. Sus padres eran Hal Gibb y Barbara Gibb. Hal Gibb había trabajado como baterista y líder de una banda antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la música ya formaba parte del ambiente familiar. La familia no era rica. De hecho, durante años enfrentaron dificultades económicas, pero había algo especial dentro de ese hogar: la música. Desde muy pequeños, los hermanos mostraron una habilidad extraordinaria para cantar armonías, algo que con el tiempo se convertiría en su sello distintivo. Barry recordaría años después que cantar juntos era tan natural como respirar. Era algo que simplemente ocurría. Nadie les enseñó. Simplemente nacieron con ello. Existe una historia que prácticamente definió el nacimiento de los Bee Gees. Cuando eran niños participaron en una presentación local. Debían hacer playback. Pero poco antes del espectáculo ocurrió un problema. El disco que usarían se dañó accidentalmente. La mayoría habrían cancelado, pero ellos decidieron salir al escenario y cantar realmente. Cuando comenzaron, el público quedó sorprendido. Nadie esperaba escuchar voces tan impresionantes en niños tan pequeños. Ese momento cambió todo. Por primera vez, entendieron que podían dedicarse a la música. Y poco después, llegó otra decisión que cambiaría sus vidas. La familia emigró a Australia. Y aunque el mundo terminaría conociéndolos como unas leyendas, la realidad es que sus inicios para nada fueron fáciles. Antes de seguir con el video, te invito a que me sigas, actives la campanita de notificaciones, le des like al video y compartas con tus amigos. Durante los años 50, la familia se mudó a Brisbane, Australia. Ahí comenzaron desde cero. Los hermanos actuaban donde podían: ferias, eventos locales, programas de radio, pequeños escenarios, cualquier lugar servía. Participaron en concursos de talentos infantiles, lo cual hizo que firmaran con Festival Records, siendo todavía adolescentes. Barry escribía canciones prácticamente todos los días. De hecho, Barry llegó a escribir más de una canción diaria durante algunos años. Ahí nació una disciplina impresionante. No esperaban a que llegara la inspiración, trabajaban como obreros de la música. Poco a poco empezaron a llamar la atención. La televisión australiana comenzó a invitarlos, y por primera vez sintieron que el sueño era posible. A mediados de los años 60 tomaron una decisión arriesgada: regresar a Inglaterra. Robert Stigwood literalmente les pagó el viaje para volver a Inglaterra, porque estaba convencido de que podían triunfar. Cuando llegaron,
la prensa comenzó a llamarlos los nuevos Beatles. Eso les gustó, pero también les generó una presión enorme. La industria musical estaba explotando. Los Beatles dominaban el mundo, los Rolling Stones eran gigantes, y los Bee Gees querían formar parte de esa revolución. Muchos pensaban que estaban locos, pero ocurrió algo increíble. Robert Stigwood descubrió al grupo y entendió inmediatamente que estaba enfrente a algo especial. Pronto llegaron canciones como New York, Missing the Sister en 1941, To Love Somebody, Massachusetts y Words. Y de repente, los Bee Gees estaban compitiendo con los artistas más importantes del planeta. Un dato curioso de la canción Massachusetts es que fue número 1 en Reino Unido. Y ellos jamás habían estado en ese estado de Estados Unidos. To Love Somebody originalmente fue escrita pensando en Otis Redding, pero él murió antes de grabarla. Pero el éxito tenía un precio. Robin quería más protagonismo. Barry comenzaba a convertirse en el principal compositor. Morris intentaba mantener la paz. Las tensiones crecían constantemente. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Robin sentía que Barry recibía toda la atención de la prensa. Morris cayó en una profunda depresión porque siempre quedaba en medio de ambos. Barry llegó a decir años después que durante esa época dejaron de hablarse como hermanos. Eran solamente compañeros de trabajo. Hasta que finalmente ocurrió lo impensable. Robin abandonó el grupo. Muchos creyeron que era el final, y por un tiempo parecía que tenían razón. Las ventas comenzaron a caer. Los Bee Gees dejaron de parecer invencibles. A principios de los años 70, la carrera del grupo atravesó uno de sus peores momentos. Las canciones ya no funcionaban igual. Las radios dejaron de prestarles atención. La industria comenzó a considerarlos una banda del pasado. Pasaron de llenar grandes escenarios a tocar en lugares mucho más pequeños. Por primera vez, sintieron miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de convertirse en una nota al pie de la página de la historia musical. No solamente dejaron de vender discos, los promotores dejaron de contratarlos. Las radios preferían grupos nuevos. Los Bee Gees comenzaron a pensar seriamente en separarse definitivamente. Barry incluso pensó dedicarse únicamente a escribir canciones para otros artistas. Pero entonces, ocurrió un accidente creativo que cambiaría la música para siempre. Mientras grababa nueva música, en Miami, Barry comenzó a experimentar con una voz más aguda. Un falseto poderoso, único, inconfundible. Cuando lo escucharon, supieron que tenían algo especial. El famoso falsete nació casi por accidente durante la grabación de Nights of Broadway. El productor Arif Mardin le pidió a Barry que gritara algunas notas más altas. Barry improvisó. Todos quedaron sorprendidos, y desde ese momento decidieron convertir esa voz en su sello. Es uno de los accidentes más importantes en la historia de la música. Aunque muchas personas creen que Barry siempre cantó así, en realidad, durante casi 10 años nunca utilizó ese registro. Canciones como Deep Talking, Nights on Broadway, comenzaron a mostrar ese sonido nuevo. Y de pronto, los Bee Gees renacieron. Nadie imaginaba que estaban a punto de protagonizar uno de los regresos más impresionantes en toda la historia de la música. En 1977 llegó la llamada que cambiaría todo. Robert Stigwood estaba produciendo una película sobre cultura disco. Necesitaban canciones, y los Bee Gees aceptaron. Los Bee Gees ni siquiera sabían cómo sería la película. Robert Stigwood solamente les pidió canciones. Ellos escribieron gran parte del material en un castillo francés donde estaban grabando otro álbum. Ellos comenzaron a escribir. Lo que vino después es historia. Crearon Staying Alive, Night Fever, More Than a Woman, How Deep Is Your Love. La película fue Fiebre de sábado por la noche, protagonizada por John Travolta, y se convirtió en un fenómeno mundial. De la noche a la mañana, los Bee Gees dejaron de ser una banda exitosa. Ahora, eran el grupo más popular del planeta. El soundtrack vendió decenas de millones de copias. Las radios estaban dominadas por sus canciones. Todo parecía perfecto. Staying Alive nació utilizando un ritmo muy particular,
porque el baterista original no estaba disponible en parte de la grabación y reutilizaron un patrón de batería previamente registrado, creando uno de los grupos más famosos de la historia. Hubo semanas donde prácticamente el top 10 de Billboard estaba dominado por canciones interpretadas o escritas de los Bee Gees. Eso demuestra el nivel de dominio que tenían. Pero el éxito extremo suele traer consecuencias extremas. Los Bee Gees nunca quisieron convertirse exclusivamente en una banda disco. Ellos seguían escribiendo baladas, pero la industria solamente quería canciones para bailar. Barry dijo años después que se sintieron utilizados. Cuando la moda terminó, la industria simplemente los abandonó. El rechazo a la música disco tuvo componentes culturales, complejos y que varios historiadores han señalado que también existían prejuicios hacia un género asociado, con comunidades afroamericanas, latinas y LGBT, además del cansancio comercial. Aunque ese tema se puede explicar en un video aparte, te leo acá abajo en los comentarios si quieres que te cuente la historia de la Disco Demolition Night. A finales de los años 70 comenzó una reacción inesperada. La música disco estaba en todas partes, demasiado presente, y muchas personas comenzaron a cansarse. El rechazo creció rápidamente. En 1979 ocurrió la famosa Disco Demolition Night. Miles de discos fueron destruidos públicamente. Aunque el movimiento era en contra de la música disco, los Bee Gees se convirtieron en el símbolo principal del rechazo. Las radios dejaron de programarlos, los críticos los atacaban. La industria parecía haberles dado la espalda. Fue una caída brutal. De ser los reyes absolutos de la música, pasaron a convertirse en el blanco favorito de las críticas. Pero la tragedia más grande aún estaba por llegar. En 1988 murió su hermano menor, Andy Gibb. Tenía apenas 30 años. Andy nunca fue oficialmente integrante de los Bee Gees, porque decidió lanzar una carrera como solista. Sin embargo, era prácticamente el cuarto Bee Gee. Fue novio de Victoria Principal y se convirtió en uno de los artistas más populares a finales de los 70. Pero las adicciones destruyeron completamente su carrera. Murió apenas 5 días después de cumplir 30 años. Barry dijo después: "Creo que todos sentimos que pudimos haber hecho más por Andy". Luego, en 2003, Maurice murió inesperadamente por un vólvulo intestinal que derivó en un paro cardíaco antes de una cirugía. Nadie esperaba su muerte. Barry y Robin quedaron destruidos. Y en 2012, ocurrió otro golpe devastador. Murió Robin Gibb, después de una lucha larga contra el cáncer. De los 3 hermanos que habían conquistado el mundo, solo quedaba uno, Barry. Hoy, Barry Gibb es el único Bee Gee sobreviviente, y durante años ha hablado del dolor de perder a sus hermanos, porque para él, los Bee Gees nunca fueron solamente una banda, eran una familia que compartió éxitos imposibles, pero también pérdidas imposibles de superar. Los Bee Gees sobrevivieron a la pobreza, sobrevivieron al fracaso, sobrevivieron al odio de la industria, pero no pudieron escapar al paso del tiempo. Sin embargo, su legado sigue intacto. Cada vez que alguien escucha How Deep Is Your Love, Staying Alive, Massachusetts o Too Much Heaven, los Bee Gees vuelven a vivir. Porque algunas bandas hacen canciones, pero otras hacen historia. Y los Bee Gees cambiaron para siempre la historia de la música. Barry ha dicho en entrevistas que todavía en ocasiones siente como si sus hermanos siguieran cuando él canta. También explica que durante años le costó interpretar canciones de los Bee Gees porque emocionalmente era demasiado doloroso. Barry actualmente sigue trabajando para preservar el legado del grupo, y nuevas generaciones han redescubierto su música gracias a películas, series y plataformas de streaming. Detrás de cada canción existe una historia que casi nadie conoce, y detrás de los Bee Gees existe una historia de lucha, familia, éxito, tragedia y amor por la música. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es la canción de los Bee Gees que más te recuerda en un momento especial de tu vida? Te lo acá abajo.
Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartes con tus amigos. Yo soy Pinflow Music, nos vemos en la próxima.